El disparo que acabas de escuchar no fue una celebración. Fue el pistoletazo de salida para la demolición total y absoluta de la vida de un multimillonario. ¿Estás listo para presenciar la caída? En una mesa con vistas a las deslumbrantes luces de Madrid, Javier Torres, un titán de la industria, levanta una botella de Dom Perignon Rosé de 2.000 euros para brindar con su amante. Le susurra promesas de un futuro, una nueva vida, un mundo construido solo para ellos. Pero lo que él no sabe es que, a kilómetros de distancia, en el frío silencio de un despacho de abogados en Barcelona, la mujer que lleva a su hijo nonato acaba de dejar la pluma. Con una sola y elegante firma, Elena Vargas de Torres no solo ha solicitado el divorcio, ha activado una cláusula oculta en su férreo acuerdo prenupcial, una cláusula que él nunca se molestó en leer. Y en un momento devastador, ha tomado legalmente el control de toda su fortuna. Él está brindando por su futuro, sin saber que su pasado ya lo ha consumido. Javier Torres no solo vivía en Madrid, poseía un pedazo de su alma. Su empresa, Torres Capital, tenía su nombre grabado en rascacielos que arañaban las nubes de la Castellana. Su residencia personal era un extenso ático en el barrio de Salamanca, un nido de cristal y acero, con vistas panorámicas al Parque del Retiro, que hacía que la ciudad pareciera una alfombra enjollada tendida para su placer. Las paredes estaban adornadas con arte que no era solo decorativo, sino estratégico. Un Picasso para el peso intelectual, un Barceló para el poder crudo. Cada objeto en los 900 metros cuadrados era un testimonio de su éxito, un monumento a su ego. Su esposa, Elena Vargas de Torres, era a menudo considerada otra de sus adquisiciones perfectas. Era hija de una familia de viejo dinero madrileño. Poseía una belleza clásica y serena, y un máster en Historia del Arte por la Universidad Complutense, que la convertía en la anfitriona perfecta. Podía discutir la escultura renacentista con la misma gracia effortless con la que manejaba a un personal de 12 personas. Para el mundo exterior, eran la pareja de poder definitiva. Su ambición implacable, equilibrada por su refinada elegancia. Eran una figura habitual en Vogue España, un nombre susurrado con envidia en las galas benéficas, la encarnación del sueño madrileño. Pero dentro de la jaula dorada, el oro era frío al tacto. Javier veía a Elena no como una compañera, sino como una curadora de su vida. Ella gestionaba el hogar, el calendario social y su imagen pública, todo con una eficiencia impecable que él simplemente esperaba. Sus conversaciones se habían reducido hace mucho tiempo de sueños compartidos a informes logísticos. La gala benéfica del Museo del Prado es el jueves, Javier, decía ella con voz tranquila y uniforme mientras ajustaba un arreglo floral. He confirmado nuestra mesa. Estarás sentado junto al ministro de Economía. Bien, asegúrate de que mi esmoquín esté planchado, el de las solapas de seda, respondía él, sin levantar la vista de la pantalla brillante de su tablet, donde los índices bursátiles se deslizaban como una cascada digital. Le hablaba con el mismo tono conciso que usaba con su asistente ejecutivo. Durante 5 años, Elena había interpretado su papel. Había confundido su ambición inicial con pasión, su posesividad con amor. Había creído que debajo de la armadura del empresario depredador había un hombre con quien podía construir una vida. Pero la armadura era todo lo que había.
Era un hombre que coleccionaba cosas hermosas: arte, coches, empresas, una esposa, y esperaba que permanecieran impecables y silenciosas. La soledad era una entidad en sí misma, una invitada silenciosa constante en su cavernoso hogar. Caminaba por los pasillos de mármol, sus pasos resonando en el silencio, y se sentía como un fantasma en su propia vida. El único calor que encontraba era en el pequeño solarium que había convertido en su biblioteca personal, un lugar lleno de libros y plantas que se sentían vivas en un hogar que de otro modo era un museo estéril. Fue en ese solarium, una tarde fresca de septiembre, cuando todo cambió. Durante semanas, un sutil agotamiento se había aferrado a ella. Una náusea leve pero persistente la saludaba cada mañana. Lo había atribuido al estrés. Pero mientras regaba una orquídea, una ola de mareo tan profunda la invadió que tuvo que agarrarse al respaldo de un sillón de terciopelo para estabilizarse. 2 horas después, se sentó en el borde de su fría bañera de mármol, mirando un pequeño palo de plástico en su mano temblorosa. Una cruz azul, inconfundible. Embarazada. Una avalancha de emociones contradictorias la invadió. Hubo un destello de alegría, primal y feroz. Un bebé. Una vida. Una parte de ella que no era propiedad ni estaba curada por Javier. Pero fue inmediatamente seguida por una ola de frío pavor. ¿Cómo podría traer un hijo a este vacío emocional? ¿Qué clase de padre sería Javier? Un hombre que veía a la familia como un legado, una dinastía, no como una fuente de amor y calidez. Decidió decírselo esa noche. Hizo que su chef privado preparara su comida favorita: vieiras selladas, seguidas de un chuletón de ternera añejo. Eligió una botella de su Burdeos preferido, un Chateau Margaux de 1998. Quería que todo fuera perfecto, un aterrizaje suave para la noticia que esperaba que uniera el abismo entre ellos. Él llegó tarde a casa como de costumbre, quitándose el abrigo a medida y arrojándolo al ama de llaves sin decir una palabra. Entró en el comedor, aflojándose la corbata. «Día largo», gruñó, sentándose a la cabecera de la larga mesa pulida. «Lo entiendo», dijo Elena suavemente. Esperaba que pudiéramos hablar. «¿Es por la gala? Porque ya te dije que no puedo soportar otro de los discursos divagantes de tu primo». «No, no es por la gala», dijo ella, con las manos entrelazadas en su regazo. «Es algo importante, algo personal». El chef sirvió las vieiras. Javier las picoteó, sus ojos ya volviendo al teléfono que había colocado sobre la mesa a su lado. «Solo dímelo, Elena. Tengo una llamada temprano con la oficina de Tokio». Respirando hondo, lo miró directamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «Javier, estoy embarazada». El silencio que siguió fue denso y absoluto. Dejó de masticar. Lentamente bajó el tenedor y la miró. La miró de verdad por primera vez en toda la noche. Pero la expresión en sus ojos no era alegría, ni sorpresa, ni siquiera curiosidad. Era cálculo. Se recostó en su silla, una sonrisa lenta e indescifrable extendiéndose por su rostro. «Bueno», dijo finalmente, cogiendo su copa de vino. «Eso es eficiente». Elena lo miró, perpleja. «¿Eficiente?» «Claro», continuó, agitando el líquido rojo intenso. «Asegura el legado Torres. Buen momento, de hecho. Podemos anunciarlo en la edición de invierno de Vanity Fair. Es bueno para la marca». Tomó un sorbo de vino, su mirada distante, ya planeando el comunicado de prensa. No le había preguntado si estaba bien.
No le había preguntado si estaba feliz o asustada. No le había cogido la mano. Había evaluado la noticia como una transacción comercial, un movimiento estratégico que beneficiaba a su imperio. En ese momento, al verlo procesar la creación de su hijo como una oportunidad de relaciones públicas, el último hilo frágil de esperanza al que Elena se había aferrado se rompió. El amor que creyó sentir por él, el amor que había estado tratando de revivir durante años, se cuajó en otra cosa. Era una certeza fría y dura. No era su esposa, era su activo, y ahora llevaba su activo más valioso hasta el momento. La jaula dorada acababa de convertirse en una guardería, y ella supo con aterradora claridad que tenía que encontrar una salida, no solo para ella, sino para la pequeña e inocente vida que crecía dentro de ella. El idilio de Javier Torres comenzó, como muchos no lo hacen, con un estruendo de pasión, sino con el zumbido tranquilo de la apreciación mutua por las cosas hermosas y caras. El objeto de esa apreciación era Serafina Montero. No era una modelo insípida, ni una joven becaria con los ojos muy abiertos. Serafina era una fuerza de la naturaleza por derecho propio, la propietaria de una galería de arte chic y minimalista en el barrio de Malasaña, llamada Montero Modern. Era inteligente, ambiciosa, y poseía un instinto depredador para la debilidad. Tenía ojos oscuros y expresivos, una melena de cabello azabache que llevaba con un estilo deliberadamente desordenado y una risa baja y humeante. Vestía diseños vanguardistas europeos que hacían que los clásicos trajes de Chanel de Elena parecieran pintorescos y anticuados. Donde Elena era la gracia del viejo dinero, Serafina era el hambre del nuevo dinero. No solo vendía arte, vendía un estilo de vida, una ilusión de estar a la vanguardia de la cultura, y hombres como Javier eran su clientela principal. Se conocieron cuando Javier buscaba adquirir una obra importante de un artista alemán emergente. Serafina manejó la adquisición. No era solo una galerista, era una conocedora de hombres como él. Entendía que para Javier el arte no se trataba de emoción. Se trataba de conquista e inversión. Durante sus reuniones iniciales, nunca coqueteó abiertamente. En cambio, se centró en su intelecto, en su ego. Elogió su ojo perspicaz y su audaz estrategia de adquisición. Habló su idioma, el idioma del valor, de la escasez, de poseer algo que nadie más podría tener. La mayoría de los coleccionistas solo están decorando, le dijo una tarde en su galería, un cavernoso espacio blanco donde una única e inquietante escultura se alzaba en el centro. Quieren algo que combine con su sofá. Usted, Javier, está construyendo una colección. Está dando forma al mercado. Él quedó enganchado. Aquí había una mujer que no solo admiraba su riqueza, admiraba la mente que la había construido. Ella lo veía, creía él, como el visionario que él mismo se consideraba. Sus reuniones profesionales pronto se convirtieron en personales. Una discusión sobre una pintura se convertía en un largo almuerzo en el mercado de San Miguel, donde su mano se detenía en su brazo un segundo de más. Una llamada nocturna sobre una subasta se disolvía en conversaciones íntimas sobre sus ambiciones. Ella creó un mundo para él que era un antídoto a la perfección estéril de su vida con Elena. Con Serafina se sentía aventurero, rebelde. Ella lo llevaba a exposiciones de arte underground en Lavapiés, a exclusivos speakeasies que él no sabía que existían. Lo hacía sentir como si todavía fuera un cazador,
no solo un rey sentado en su trono. El cotelafer físico comenzó en un viaje de negocios a la Feria Arco de Madrid. En la atmósfera húmeda y hedonista de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de la sociedad madrileña, se acostaron. Para Javier, fue una liberación, una confirmación de su poder y deseabilidad. Para Serafina, fue el cierre de un trato que llevaba meses gestándose. Era la amante perfecta. Era exigente de una manera que alimentaba su ego, exigiendo regalos caros, viajes lujosos y acceso exclusivo. Pero nunca exigió lo único que él no podía darle: legitimidad. Nunca se quejó de ser el secreto. De hecho, parecía deleitarse en ello. «Pobre Elena», decía, con una sonrisa burlona trazando la línea de su mandíbula, mientras yacían en una suite del Hotel Ritz. ¿Ella siquiera sabe cómo divertirse? ¿O solo lo organiza? Javier reía, el comentario justificando su aventura. Se decía a sí mismo que no estaba destruyendo su matrimonio. Simplemente lo estaba complementando. Elena era para el legado, para la estabilidad, para la marca pública de Javier Torres. Serafina era para él. Era su recompensa por las presiones de su vida. La colmó de regalos: un raro Patek Philippe, un descapotable clásico, una tarjeta American Express negra sin límite vinculada a una sociedad holding privada para mantenerla fuera de sus cuentas principales. Él era meticuloso, pensaba, al cubrir sus huellas. Usaba teléfonos desechables, reservaba hoteles con seudónimos y hacía que su chofer tomara rutas intrincadas. Era el amo de su universo y creía que podía compartimentar su vida con la misma eficiencia implacable que aplicaba a su cartera de negocios. Nunca consideró el coste emocional para Elena, porque hacía mucho tiempo que había dejado de verla como una persona con una rica vida interior. Ella era un sistema que funcionaba. Uno no se preocupa por los sentimientos de un sistema, solo por su función. Y mientras su hogar funcionara sin problemas y sus apariciones públicas fueran impecables, asumía que el sistema estaba contento. El anuncio del embarazo de Elena apenas se registró como una complicación para su aventura. En todo caso, hizo que su compartimentación se sintiera aún más justificada. Elena ahora cumplía su función principal: producir un heredero. Ese era su mundo. Su mundo, el que lo hacía sentir realmente vivo, era con Serafina. Una semana después de enterarse de que iba a ser padre, estaba con Serafina en su apartamento de Malasaña. Un loft tan elegante y moderno como ella. Le había traído una botella de Crystal Champagne para celebrar el cierre de un negocio masivo. «Por nosotros», Serafina ronroneó, chocando su copa con la de él. «Y por todas las cosas hermosas que vamos a adquirir juntos». «Por nosotros», repitió él, sus ojos oscuros de deseo. La acercó, las luces de la ciudad brillando detrás de ellos. «Tengo una sorpresa para ti. Te llevaré a París el próximo mes. Una suite privada en el Ritz». Sus ojos se iluminaron. Esto era lo que ella quería: los viajes, las joyas, la proximidad al poder. Lo besó profundamente, una calculada actuación de pasión. «¿Y qué le dirás a la esposa?», susurró contra sus labios. «Un viaje de negocios, una conferencia en Ginebra», dijo con desdén. «Ella no hace preguntas, conoce su lugar». Lo creía absolutamente. Creía que Elena estaba en casa, planeando felizmente una guardería, felizmente ajena a su otra vida. Se veía a sí mismo como un maestro titiritero, moviendo los hilos de sus dos mundos separados.
sin imaginar nunca que una de sus marionetas estaba a punto de cortar sus propias cuerdas y quemar todo el escenario hasta los cimientos. Estaba tan seguro de su engaño, tan cegado por su propia arrogancia, que nunca vio el primer hilo suelto. Y era un hilo que él mismo había dejado colgando, un pequeño, aparentemente insignificante cargo en un extracto de tarjeta de crédito. Un cargo por una galería que él pensó que su esposa nunca tendría una razón para notar. Elena siempre había sido quien gestionaba las finanzas del hogar. Era un papel que Javier le había delegado al principio de su matrimonio, no porque confiara implícitamente en ella, sino porque lo consideraba un tedioso trabajo administrativo por debajo de su posición. Le dio acceso a todas sus cuentas personales, seguro de que sus sensibilidades de viejo dinero la convertirían en una administradora responsable, aunque poco inspirada, de sus gastos domésticos. Fue un error de cálculo colosal. Había confundido su silenciosa diligencia con una falta de curiosidad. El primer hilo apareció una noche de martes. Javier estaba en Sevilla por una fusión, y Elena estaba en su estudio, el haz de luz de su lámpara de escritorio, la única iluminación en el oscuro ático. El bebé se hacía notar con un suave aleteo persistente, una conversación secreta entre madre e hijo. Ella estaba revisando el extracto mensual de su cuenta conjunta principal de Amex, una tarea que realizaba con meticulosa atención. Escaneó las columnas de cifras, el Corte Inglés, los servicios del chef privado, una donación a la Orquesta Nacional, el ritmo habitual de su opulenta vida. Y entonces lo vio. Un cargo de 7.000 somomoro. El proveedor figuraba como Montero Modern. Elena se detuvo. Conocía a todos los principales marchantes de arte de la ciudad, y más allá. Nunca había oído hablar de este. Era una cantidad significativa, demasiado grande para una compra casual. Javier no había mencionado la adquisición de una nueva pieza. De hecho, recientemente se había quejado de que el mercado del arte estaba sobrevalorado. La curiosidad se disparó. Abrió su portátil y tecleó el nombre de la galería en la barra de búsqueda. El sitio web era elegante y agresivo, lleno del tipo de arte conceptual abrasivo que Javier siempre había profesado odiar. Él lo llamaba basura pretenciosa. Él prefería los activos de primera categoría de maestros establecidos. Esto estaba completamente fuera de lugar. La propietaria de la galería figuraba como Serafina Montero. Una foto mostraba a una mujer impactante con ojos oscuros y desafiantes de pie junto a una escultura que parecía un enredo de metal oxidado. Una sensación incómoda, fría y aguda le punzó el corazón a Elena. Era solo un cargo. Podría ser cualquier cosa. Un regalo para un socio comercial. Una inversión que había olvidado mencionar. Intentó racionalizarlo, para alejar la sospecha. Pero era un hilo suelto en un tapiz perfecto, y sus dedos no pudieron evitar tirar de él. Durante los siguientes días, comenzó a mirar más de cerca. Se adentró en cuentas que no había revisado en años. Cuentas subsidiarias de sus sociedades holding privadas, las que usaba para inversiones discretas. Tuvo que hacer referencias cruzadas de identificadores fiscales y códigos de transferencia bancaria utilizando la perspicacia financiera que su padre, un inversor astuto, había insistido en que aprendiera. Lo que encontró fue un patrón. No había un solo cargo. Había docenas que se remontaban a más de un año. Transferencias bancarias mensuales a una cuenta privada, todas categorizadas bajo etiquetas vagas como
honorarios de consultoría o servicios de adquisición. Había cargos de joyerías de lujo en las que ella nunca había comprado, reservas de hotel en ciudades donde él no tenía reuniones de negocios, billetes de avión programados para dos que nunca eran para ella. Y todo parecía orbitar alrededor de un nombre: Serafina Montero. Un cargo por un arreglo floral entregado a la dirección de la galería. Un pago a un servicio de coches de lujo que listaba la galería como un destino frecuente. La evidencia se estaba acumulando, cada descubrimiento un pequeño y afilado corte, pero todo era circunstancial. Los datos financieros podían explicarse. Javier era un maestro de la negación plausible. Ella sabía que necesitaba algo irrefutable. Necesitaba verlo. La decisión de contratar a un detective privado se sintió como una traición a la mujer que solía ser. La mujer que creía en la privacidad y la confianza. Pero esa mujer se había ido, reemplazada por alguien fría y lúcida. Encontró una firma discreta dirigida por un ex detective de la Policía Nacional llamado Roberto Costa, un hombre con reputación de ser minucioso e invisible. Se reunió con él en una cafetería discreta en el barrio de La Latina, un mundo aparte de su vida en la Quinta Avenida. Iba vestida de forma informal, con gafas de sol y una sencilla gabardina. «Señora Vargas», dijo Costa, con voz grave. No parecía impresionado por su nombre. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito que siga a mi marido», dijo ella, con su propia voz firme, sorprendiéndose a sí misma por la falta de temblor. «Necesito saber a dónde va y a quién ve». Le entregó una carpeta con el horario de Javier para las próximas 2 semanas. Una semana después, un sencillo sobre de Manila llegó por mensajero. Elena lo llevó a su solarium, el único lugar que sentía como suyo, y se sentó, con las manos temblorosas. Dentro había una docena de fotografías brillantes de 2025. Las primeras eran de Javier entrando en la Galería Montero. Luego fotos de él y Serafina Montero riendo durante el almuerzo en una cafetería al aire libre, la mano de ella sobre la de él, sus cabezas juntas en íntima cercanía. Otra los mostraba saliendo de un hotel, no en Milán o Barcelona, sino en el Hotel Único, a menos de 5 kilómetros de su propio hogar. Y luego, la última fotografía, la que lo destrozó todo. Fue tomada de noche a través de la gran ventana del loft de Serafina. Javier estaba de pie detrás de ella, sus brazos alrededor de su cintura. Le estaba besando el cuello, con los ojos cerrados. Serafina se inclinaba hacia atrás contra él, una sonrisa triunfante y posesiva en su rostro, mientras miraba su reflejo y, por extensión, la lente de la cámara en el cristal. Era un retrato de traición, crudo e innegable. Elena dejó que la foto se le escapara de los dedos y se dispersara por el suelo. No lloró. El dolor era demasiado profundo, demasiado vasto para las lágrimas. Era un abismo hueco y resonante que se abría dentro de ella. Cada recuerdo compartido, cada aniversario, cada momento esperanzador de sus 5 años de matrimonio, fue instantáneamente recontextualizado como una mentira. Su impaciencia, su desprecio, su distancia emocional. Todo tenía sentido ahora. No había estado ocupado. Había sido abundante. Estaba viviendo otra vida, una vida que prefería, una vida que había pagado con su dinero compartido y su confianza robada. Se quedó sentada allí durante mucho tiempo, el silencio del ático presionando sobre ella. Su mano fue instintivamente a su estómago, al suave aleteo que ahora
era una presencia constante y reconfortante. Había sido tan ingenua. Había pensado que este hijo podría ser el pegamento que reparara las grietas de su matrimonio. Ahora vio la verdad. Este hijo no era un puente hacia él. Este hijo era su ancla, su razón para escapar. La sensación de vacío comenzó a retroceder, y en su lugar algo nuevo comenzó a crecer. No era tristeza, no era desesperación. Era una rabia lenta y ardiente, dura como un diamante. Él había llamado eficiente la noticia de su hijo. Había reducido el momento más profundo de su vida a una partida en el balance de su legado. Se había parado en esa misma casa, bajo ese techo, y le había mentido día tras día, mientras gastaba su fortuna en su vida secreta. Se levantó y se acercó a las fotografías dispersas. Recogió la última, la imagen de Javier y Serafina, en su abrazo. Miró su rostro perdido en su placer egoísta, y el de ella con una sonrisa de victoria. Ambos pensaron que habían ganado. Pensaron que ella era una tonta, una esposa decorativa e inconsciente. La habían subestimado. Todos siempre la habían subestimado. Eso estaba a punto de convertirse en el error más caro que Javier Torres había cometido jamás. El tubo del dolor de Elena fue un crisol. Quemó las partes blandas y permisivas de ella, y forjó lo que quedaba en algo afilado e irrompible. A la mañana siguiente, no confrontó a Javier. No habría acusaciones llorosas, ni gritos. Ese era el drama que él esperaría, una escena que él podría manejar, manipular, en última instancia, descartar. Ella había terminado de interpretar escenas en su obra. Iba a escribir su propio final. Su primera llamada no fue a un abogado de divorcios, fue a Marcos Espino. Marcos era una leyenda en ciertos círculos legales de Madrid. Un nombre susurrado con una mezcla de miedo y reverencia. No era un abogado de familia especializado en separaciones amistosas. Era un tiburón, un especialista en litigios financieros forenses y en la weaponización de contratos corporativos complejos. Tenía un desdén particular por el tipo de titanes arrogantes de nuevo dinero como Javier Torres, habiendo sido arruinado por uno él mismo al principio de su carrera. Desde entonces, había dedicado su vida a desmantelarlos con precisión quirúrgica. Se reunieron en su oficina, un espacio que era la antítesis del mundo de Javier. Era antiguo, con paneles de madera oscura y olía a libros encuadernados en cuero y a poder silencioso. Marcos Espino era un hombre de unos 50 años, con penetrantes ojos grises y una quietud inquietante. Escuchó sin interrupción mientras Elena le exponía su historia, su voz un monótono bajo y constante. Concluyó colocando el sobre de Manila con las fotografías en su pulido escritorio. Él echó un vistazo a la foto superior, la del abrazo, y apartó el sobre. No necesitaba ver el resto. La infidelidad es predecible, señora Vargas, dijo su voz seca. Por sí sola, es una posición de negociación débil en este estado. El daño emocional es inmenso, pero el apalancamiento financiero es mínimo. ¿Qué más tiene? Este era el momento. Elena metió la mano en su bolso y sacó un documento grueso encuadernado. Nuestro acuerdo prenupcial, dijo, colocándolo sobre el escritorio. Marcos se inclinó hacia adelante, su interés finalmente despertado. Abrió el documento, sus ojos afilados escaneando las densas páginas. Los abogados de Javier, un equipo de agresivos abogados corporativos, lo habían redactado. Era, en la superficie, una fortaleza inquebrantable
diseñada para proteger la vasta fortuna de Javier, estimada en algo más de 2.000 millones de euros. Estipulaba que, en caso de divorcio, Elena recibiría un pago único de 10 millones de euros. Una miseria diseñada para comprar su silencio y una salida rápida. Marcos lo leyó, su expresión sombría. Esto es brutal, señora Vargas. Está diseñado para dejarla con casi nada. Siga leyendo, dijo Elena con calma. Página 47. Artículo 12. Marcos pasó a la página. Sus ojos se entrecerraron al leer la cláusula, y luego la leyó de nuevo. Una lenta y lobuna sonrisa se extendió por su rostro. Miró a Elena, viéndola por primera vez no como una víctima, sino como una depredadora compañera. Dios mío, susurró, la cláusula de legado. Era una pieza de lenguaje estándar que los propios abogados de Javier habían insistido en incluir, una adición estándar para patriarcas constructores de dinastías. Javier, obsesionado con su propio legado, había querido asegurar la integridad moral y financiera de la estirpe Torres. El artículo 12, la cláusula de fidelidad y progenie familiar, establecía que los términos principales del acuerdo prenupcial serían anulados bajo un conjunto específico de circunstancias, si el matrimonio producía un heredero legítimo y si se descubría que Javier Torres había incurrido en infidelidad conyugal que amenazara la estabilidad de la unidad familiar durante el período de gestación de dicho heredero. Entonces, se activaría una medida extraordinaria para proteger el derecho de nacimiento del heredero de las consecuencias de la inestabilidad moral del padre, el control mayoritario del fideicomiso familiar Torres. La entidad que poseía la mayoría de sus acciones en Torres Capital, su cartera de bienes raíces y sus activos líquidos, sería transferida temporalmente a la madre para que la administrara hasta que el niño cumpliera los 25 años. Estaba diseñado para proteger una dinastía de un padre mujeriego que podría despilfarrar la fortuna familiar en amantes o hijos ilegítimos. Javier lo había firmado con un trazo arrogante, tan confiado en su propia infalibilidad y en su capacidad para engañar, que lo había visto como un testimonio de su propia virtud patriarcal. Nunca imaginó que podría usarse en su contra. Lo vio como un escudo para su heredero. Nunca vio que Elena sería quien lo empuñaría como una espada. Él lo firmó, dijo Elena, con voz fría como el hielo. Estaba tan orgulloso de ello, lo llamó asegurando el futuro. Esto no es solo una solicitud de divorcio, señora Vargas, dijo Marcos, su mente acelerada, la emoción de la casa en sus ojos. Esto es una adquisición corporativa, un golpe de estado. Es hermoso. Durante las siguientes 4 semanas trabajaron en absoluto secreto. Marcos reunió un equipo fantasma de contables forenses y especialistas bancarios. Operaron desde una oficina segura y sin distintivos en un distrito diferente. Su misión era mapear todo el imperio financiero de Javier. Cada sociedad fantasma, cada cuenta offshore, cada activo oculto. Encontraron la sociedad holding utilizada para financiar su aventura, la vinculada a la Amex Negra. Rastreado las transferencias bancarias a Serafina Montero. Construyeron una impenetrable montaña de pruebas que vinculaban su infidelidad directamente con sus activos financieros, satisfaciendo perfectamente los requisitos de la cláusula. Mientras trabajaban, Elena interpretó el papel más difícil de su vida. Fue la madre expectante perfecta y radiante. Discutió los colores de la guardería con Javier, fingió interés en sus tediosas historias sobre las reuniones de la junta directiva y lo acompañó a una cena benéfica.
sonriendo plácidamente para las cámaras, con la mano apoyada en su abdomen suavemente hinchado. Fue una actuación magistral. Cuanto más se acercaba la fecha, más serena parecía. Su calma inquietaba a Javier, aunque no podía decir por qué. Él confundió su tranquila resolución con satisfacción. El plan era una sinfonía de maniobras legales y financieras, cronometradas al minuto. No podían simplemente presentar una moción. En el momento en que Javier fuera alertado, movería sus activos, los escondería en una red de cuentas internacionales, tan densa que pasarían años litigando. La transferencia de control tenía que ser instantánea y absoluta. Marcos Espino preparó una serie de documentos. No eran papeles de divorcio. Se enmarcaban como una actualización estándar del fideicomiso familiar Torres, algo que un padre responsable haría para optimizar su patrimonio para su futuro hijo. Había docenas de páginas de densos términos legales, pero enterrados en ellas estaban los documentos desencadenantes. La ejecución de los poderes otorgados por el artículo 12, la transferencia irrevocable de los derechos de voto de sus acciones y el nombramiento legal de Elena como la única fideicomisaria. «Nunca lo leerá», afirmó Elena, no como una pregunta, sino como un hecho. «Hombres como él nunca lo hacen», estuvo de acuerdo Marcos. Ven una pila de papeles de sus propios abogados, y todo lo que ven es su propio poder reflejado en ellos. Firman porque creen que son intocables. La fecha fue fijada. Un jueves, el día de la gala benéfica del Museo del Prado, por la que estaba tan molesto. Elena sabía que estaría distraído, su mente en las aburridas cortesías de la noche y, sin duda, en los planes que tenía con Serafina para más tarde. El día anterior, Elena fue a su cita con el obstetra. Se tumbó en la habitación oscura, el gel frío en su abdomen, y observó la imagen granulada en blanco y negro en la pantalla. Una espina dorsal pequeña y perfecta, una cabeza, el latido frenético y poderoso de un pequeño corazón. Las lágrimas corrieron por su rostro, las primeras lágrimas que derramaba en un mes. No eran lágrimas de tristeza o ira, eran lágrimas de amor feroz y protector. «Estoy haciendo esto por ti», susurró a la imagen en la pantalla. «Nunca serás solo un activo. Estarás seguro. Serás libre». Ya no solo estaba escapando, estaba construyendo una fortaleza para su hijo. El día de la firma fue una obra maestra de banalidad orquestada. El clima era un azul plácido e indiferente. El tipo de día de otoño en Madrid que se siente lleno de promesas. Para Javier Torres, la promesa era de una noche que comenzaría con una tediosa pero necesaria aparición en la Gala del Prado y terminaría en los brazos de Serafina Montero. Para Elena, era la promesa de la liberación. Se despertó temprano, con un zumbido silencioso de energía bajo su exterior tranquilo. Eligió su atuendo con cuidado deliberado, un vestido de cachemira color crema sencillo, pero elegante. Era modesto, maternal y completamente inofensivo. Era el disfraz para el acto final de su actuación, como la obediente señora Torres. Javier estaba, como era de esperar, de mal humor. Se paró frente a su vestidor, una vasta habitación con paneles de madera más grande que la mayoría de los apartamentos de Madrid, frunciendo el ceño ante su colección de esmóquines. «Odio este evento», refunfuñó, sacando uno. «Todos esos pavos reales engreídos y conversaciones rancias. Son 4 horas que nunca recuperaré». «Es importante para la marca, Javier», dijo Elena suavemente al entrar. «Y te ves tan apuesto cuando estás allí». Ella ajustó el nudo de la corbata
que aún no se había puesto, un pequeño gesto de esposa que pareció calmar su ego. «Supongo», concedió él. «Solo asegúrate de que nos vayamos en el momento en que sea aceptable. Tengo una reunión temprano por la mañana». Era su mentira estándar para una noche con Serafina. «Claro, cariño», respondió ella. Su sonrisa nunca vaciló. Más tarde esa tarde, precisamente a las 15 horas, Elena entró en el despacho de Javier. Era su santuario, una habitación de cuero oscuro, cromo pulido y un singular e imponente escritorio que parecía una losa de mármol negro. Él estaba en una conferencia telefónica, paseando y ladrando órdenes. Le hizo un gesto para que esperara, levantando un dedo, molesto por la interrupción. Elena se sentó en una de las sillas de visita, con su cartera de cuero apretada en su regazo. Esperó pacientemente durante 10 minutos, proyectando un aura de alguien que no tenía nada más importante que hacer que esperar la conveniencia de su marido. Dentro, su corazón golpeaba contra sus costillas, un pájaro frenético batiendo contra la jaula de su pecho. Este era el momento más crítico. Si se resistía, si decidía leer, si incluso un atisbo de sospecha cruzaba su mente, todo el plan se derrumbaría. Finalmente, colgó el teléfono. «¿Qué es, Elena? Estoy abrumado». «Siento mucho molestarte, cariño», comenzó ella, su voz suave y apologética. «Es solo... Los abogados enviaron esto. Dijeron que necesitabas firmarlos antes de que terminara el día». Abrió su cartera y colocó la gruesa pila de documentos sobre su escritorio. Encima había una carta de presentación del socio principal de su propio bufete de abogados de confianza, un hombre al que Javier tenía con una retención de varios millones de euros. Marcos Espino había anticipado brillantemente esto, convenciendo a un asociado junior y profundamente endeudado del bufete para generar el membrete y un resumen estándar. El resumen describía los documentos como el Fideicomiso Provisional Torres, una actualización para salvaguardar los activos de su hijo nonato. Javier echó un vistazo a la carta de presentación, sus ojos escaneando el logotipo familiar. Gruñó en señal de reconocimiento. Cierto, la actualización del fideicomiso lo había olvidado. Levantó la pila, sopesándola en su mano, su expresión de extrema impaciencia. Claramente no tenía intención de leerlo. «Son solo formalidades en su mayoría, cariño», dijo Elena, manteniendo un tono ligero y casual. «Procedimiento estándar para establecer la herencia del bebé, pero han marcado las páginas que necesitas firmar». Ella, siguiendo las instrucciones de Marcos, había colocado pegatinas amarillas brillantes con la palabra «Firme aquí» en las líneas de firma apropiadas, haciéndolo lo más fácil y automático posible. Lo estaba tratando como a una celebridad ocupada que firma autógrafos, no como un multimillonario que renuncia a su imperio. Pasó las páginas, sus ojos vidriosos ante los densos bloques de texto. Vio jerga legal de fideicomisos, calendarios de activos, apéndices. Parecía exactamente igual a cualquier otro tedioso documento corporativo que firmaba una docena de veces a la semana. Su mente ya estaba en otra parte, en el discurso que tenía que evitar en la gala, en la reserva que había hecho en un club privado para él y Serafina, a las 20 pies. Cogió su pluma, una pesada Montblanc personalizada. «Bien, bien. ¿Dónde firmo?» Elena se puso de pie y se inclinó sobre el escritorio, su sutil y familiar aroma a lavanda llenando el aire. Señaló con un dedo perfectamente cuidado la primera pestaña amarilla. «Aquí. Y aquí». Firmó la primera página,
Su rúbrica un corte de tinta afilado y arrogante. Ella pasó la página por él. Y aquí, firmó de nuevo. Con cada trazo de la pluma, un nuevo cable en su vasta red financiera se cortaba de él y se reconectaba a ella. Los derechos de voto de su participación mayoritaria en Torres Capital, las escrituras de sus propiedades en Marbella, Baqueira Beret y las Islas Baleares, los códigos de control para sus cuentas de inversión principales. Corte, corte, corte. Mientras firmaba la página final, la que promulgaba el poder del artículo 12 y hacía que todas las demás transferencias fueran legalmente vinculantes e irrevocables, Elena sintió una profunda y vertiginosa sensación de vértigo. Estaba hecho. La trampa se había disparado. Él seguía siendo el rey, pero estaba sentado en un trono que ya no le pertenecía. Empujó la pila de papeles de vuelta a través del escritorio hacia ella. Ahí lo tienes. Todo listo. Ahora, si me disculpas, tengo que prepararme para esta espantosa fiesta. Se levantó de inmediato, descartando el momento, los papeles y a ella de su mente. No era consciente de que acababa de ejecutar su propia ruina financiera. Gracias, Javier, dijo Elena con una voz imposiblemente serena. Recogió los documentos, la tinta aún húmeda en su firma, y los colocó cuidadosamente de nuevo en su cartera. Haré que el mensajero los devuelva a los abogados de inmediato. Ve a prepararte. Te veo abajo en 1 hora. Él asintió y salió de la habitación sin mirar atrás. Elena se quedó sola en su oficina, con la cartera pegada al pecho. Miró alrededor de la habitación, a los símbolos de su poder, los trofeos de sus conquistas. Ahora eran suyos. Caminó hasta la ventana de suelo a techo y miró la ciudad que se extendía abajo. Ya no era su reino en el que era prisionera, era su dominio, obtenido no con fuerza bruta, sino con la inteligencia tranquila y subestimada de una mujer que él nunca se había molestado en ver de verdad. Acababa de ocurrir un cambio silencioso y sísmico, y la única persona en el mundo que lo sabía era la que él había agraviado más. El aire en el restaurante era denso con el aroma a dinero y ambición. Javier había elegido El Cebo, un templo de la cocina de autor en el corazón del barrio de las Letras, para su cita con Serafina. Era un lugar para celebrar victorias, una sala donde se sellaban silenciosos tratos de miles de millones de euros, con platos de comida meticulosamente elaborada. Se había saltado la gala del Prado en el momento más temprano posible, dejando a Elena para que pusiera sus excusas, alegando una repentina migraña. La mentira había salido de su lengua con practicada facilidad. Se sentó frente a Serafina en un reservado de felpa y aislado, con las luces de la ciudad como un fondo deslumbrante. Ella llevaba un vestido rojo sangre que se pegaba a ella como una segunda piel, un marcado contraste con el mar de elegancia sobria que sabía que Elena llevaría. «Odio haber tenido que verte con ella esta noche», se quejó Serafina, agitando un cabernet de color rubí en su copa, incluso desde el otro lado de la sala, parada allí tan maternal y engreída. «Es solo un espectáculo, ya lo sabes», dijo Javier, cruzando la mesa para tomar su mano. Su toque era posesivo, tranquilizador, un mal necesario. Pero el espectáculo está casi terminado. Esta era la mentira que le había estado contando durante meses, la zanahoria que le colgaba para asegurar su sumisión, la promesa de un futuro donde Elena fuera una nota a pie de página. «¿Lo está, Javier?», preguntó ella, sus ojos oscuros buscando los suyos. «Porque ese vientre suyo se está volviendo bastante prominente». «Eso», dijo él, inclinándose y bajando la voz, «es una complicación, pero también una oportunidad. Cambia la línea de tiempo,
pero el resultado es el mismo. Tú y yo. Para enfatizar su promesa, hizo una señal al sumiller. «Tráiganos el Dom Perignon Rosé 2008», ordenó, sin siquiera mirar la carta de vinos. Era un gesto de riqueza inmensa y casual. En ese momento exacto, a las 21:53 horas, a kilómetros de distancia, en el despacho con paneles de madera de Marcos Espino, Elena estaba sentada en una gran mesa de conferencias. Los documentos firmados yacían ante ella, ahora escaneados y digitalizados. Marcos estaba en una línea segura, con un oficial superior de cumplimiento en un banco privado en Suiza. 2 contables forenses estaban listos sobre sus portátiles, preparados para ejecutar una compleja serie de transferencias bancarias. «Los códigos de autorización están autentificados», dijo Marcos, asintiendo a Elena. «Tenemos luz verde. Entramos en vivo a mi señal». Elena respiró hondo y constante. Su mano descansaba sobre su estómago. Era esto, el punto de no retorno. «Ahora», dijo ella, su voz clara y fuerte. De vuelta en El Cebo, el sumiller llegó con el champán. La botella, de un rosa pálido y brillante, fue presentada a Javier para su aprobación. Él asintió secamente, y el corcho fue extraído con un suspiro suave y caro. Mientras las primeras gotas de champán rosado salpicaban la copa de cristal de Serafina, un equipo de especialistas en TI, contratado por Marcos, ejecutó una orden digital. Las credenciales biométricas y de contraseña de Javier Torres para los servidores de Torres Capital fueron revocadas instantáneamente. Las llaves digitales de su propio reino eran ahora inválidas. El sumiller se acercó a la copa de Javier. Mientras el champán la llenaba, se ejecutó una segunda orden: la transferencia irrevocable del control de voto de sus acciones mayoritarias, autorizada por su propia firma, se presentó electrónicamente ante la Junta Directiva de la empresa y la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. En papel, seguía siendo el CEO. En realidad, era una figura decorativa que podía ser destituida en cualquier momento por la nueva accionista mayoritaria, su esposa. Javier levantó su copa. El champán burbujeó, las pequeñas burbujas atrapando la luz. Miró a Serafina, una mujer que veía como su futuro vibrante y emocionante. «Un brindis», dijo, su voz resonando con autosatisfacción. «Por los nuevos comienzos, por un futuro libre de tediosas obligaciones. Por nosotros». Mientras sus copas tintineaban, una nota alta y clara en el murmullo del restaurante, comenzó la serie final de transferencias. Los activos líquidos, cientos de millones de euros en efectivo, acciones y bonos, se movieron de las cuentas controladas por Javier a nuevas cuentas fiduciarias controladas únicamente por Elena. Los títulos de las propiedades se transfirieron legalmente. Las líneas de crédito que utilizaba para financiar su lujoso estilo de vida, incluida la Amex negra en la cartera de Serafina, se congelaron a la espera de una revisión por parte del nuevo controlador de cuentas. Tomó un sorbo largo y satisfactorio del champán. Era crujiente, complejo, con notas de fresa y humo. Le sabía a victoria. Era un amo del universo, celebrando otra manipulación exitosa, otra dualidad perfectamente gestionada. Estaba brindando por su propia brillantez, su poder, su capacidad para tener todo lo que quería. No tenía idea de que estaba bebiendo por su propia ruina. Estaba celebrando su propio velorio y ni siquiera sabía que era el cadáver. Mientras saboreaba el gusto del vino caro y la compañía de su amante, el imperio que había construido, la fortuna que lo definía, estaba siendo desmantelado de forma sistemática y legal
en completo silencio. Toda la estructura de su vida había sido demolida, y él estaba sentado sobre los escombros admirando la vista, completamente ajeno al hecho de que nada de lo que miraba le pertenecía ya. El brindis fue un monumento final perfecto a su propia arrogancia espectacular. El primer temblor del mundo colapsado de Javier no llegó como un rugido, sino como un susurro de vergüenza digital. Después de la suntuosa cena, después de más champán y promesas susurradas, buscó su cartera para pagar la cuenta. Le entregó al camarero su tarjeta Centurión personal, la legendaria tarjeta negra que era su símbolo supremo de poder ilimitado. Unos momentos después, el camarero regresó, su expresión una cuidadosa máscara de disculpa profesional. «Lo siento mucho, señor Torres. La tarjeta ha sido rechazada». Javier lo miró fijamente. «Eso es imposible. Pásela de nuevo». «Lo hemos hecho, señor. 3 veces. Quizás haya otra tarjeta que quiera usar». Un rubor de irritación subió por el cuello de Javier. Sacó una Visa Platinum de otro banco. «Pruebe con esta». El camarero regresó de nuevo, su rostro aún más dolorido. «Mis disculpas, señor. Esta también», Serafina observó, su sonrisa tensándose. El glamour de la noche se estaba evaporando bajo la dura luz fluorescente de un problema financiero. Javier, nervioso y furioso, sacó su teléfono para llamar a la línea de conserjería privada del banco. Lo pusieron en espera. El amo del universo triunfante ahora estaba escuchando música de espera metálica, como cualquier otro mortal. Finalmente, un agente junior con voz nerviosa se puso en línea. «Señor Torres». «Sí, veo el problema. Parece haber una retención en todas sus cuentas personales. Se emitió una directriz del fiduciario principal». «Yo soy el fiduciario principal», siseó Javier al teléfono. «Nuestros registros muestran un cambio en el estado de fiduciario, con efecto a partir de las 21:53 horas de esta noche, señor. El nuevo fiduciario principal figura como Elena Vargas de Torres». El nombre lo golpeó como un impacto físico. No tenía sentido. Era un error administrativo. Terminó la llamada, arrojó suficiente efectivo sobre la mesa para cubrir la cuenta, una de las pocas veces que había llevado tanto, y salió furioso del restaurante, Serafina siguiéndole, su expresión ahora de fría evaluación. «¿Qué fue eso, Javier?», preguntó ella mientras se paraban en la acera. El aire de la ciudad, de repente frío. «No es nada, un error bancario», espetó él, intentando acceder a su cuenta corporativa de Torres Capital en su teléfono para llamar a su chofer. Acceso denegado. Intentó de nuevo. Credenciales inválidas. El pánico, una emoción que no había sentido desde que era un joven abriéndose camino, comenzó a serpentear por sus entrañas. Paró un taxi amarillo común, una humillación en sí misma. Durante el tenso y silencioso viaje hacia el barrio de Salamanca, intentó frenéticamente llamar a su director financiero, a su abogado, a cualquiera. Todas sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. Era como si hubiera sido excomulgado digitalmente de su propia vida. Cuando el taxi se detuvo frente a su edificio, el golpe final y devastador aterrizó. Se dirigió hacia la gran entrada, pero el portero, un hombre que lo había saludado por su nombre durante años, se adelantó para bloquear su camino. Su rostro, una imagen de miseria. «Lo siento, señor Torres, no puedo dejarlo subir». «¿De qué diablos estás hablando, Miguel? ¡Yo vivo aquí!» «Mis instrucciones son claras, señor, de la nueva arrendataria principal. La señora Torres ya no figura como residente». Esto era todo. El momento en que la niebla de la negación fue disipada por la luz brutal de la realidad. Esto no era un error. Esto era un ataque. Esto era un golpe de estado. Serafina, que había estado observando todo esto,
Dio un paso lento hacia atrás. El hombre al que se había unido, el titán de la industria, la fuente de recursos ilimitados, estaba siendo excluido de su propio hogar. Su poder se había desvanecido. Ella lo vio no como un amante, sino como una acción que acababa de caer a cero. «Javier», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. Creo que debería irme». No esperó una respuesta. Se dio la vuelta, llamó a otro taxi y desapareció en la noche madrileña, llevándose consigo sus ilusiones de un futuro compartido. Javier se quedó solo en la acera. Las luces de la ciudad, que una vez parecieron celebrarlo ahora, burlándose de su impotencia. Humillado y enfurecido, finalmente recibió un mensaje de texto. Era de un número que no reconoció. «Tus pertenencias han sido embaladas y enviadas a una unidad de almacenamiento en un polígono industrial en las afueras de Madrid. La dirección te será enviada. Aquí tienes el número de un hotel que he reservado para ti durante la próxima semana. Después de eso, estás por tu cuenta. Una carta te espera con el conserje». Se tambaleó hasta el vestíbulo, donde el conserje le entregó en silencio un sobre grueso de color crema con el elegante monograma EV. Lo abrió de un tirón, lo abrió de dentro, con la caligrafía en bucle perfecta de Elena. Había una carta de varias páginas. No era emocional ni airada. Era un resumen tranquilo, detallado y devastador de su ruina. Describía su infidelidad, haciendo referencia a las fechas y ubicaciones del informe del detective privado. Explicaba en términos claros y sencillos la función del artículo 12 de su acuerdo prenupcial, la cláusula que nunca se había molestado en leer. Le informaba que había asumido el control total del fideicomiso familiar Torres y, por extensión, de la empresa y todos sus activos, para proteger el derecho de nacimiento de su hijo nonato de un padre con un juicio comprometido. La carta terminaba con un párrafo final que le destrozó el alma. «Una vez me dijiste que mi embarazo era eficiente y bueno para la marca. Tenías razón. Ha demostrado ser la transacción comercial más eficiente de mi vida. Viste a nuestro hijo como un heredero de tu imperio. En cambio, este niño se ha convertido en el instrumento de mi liberación y tu caída. Me subestimaste, Javier. Me viste como otro objeto hermoso de tu propiedad. Descubrirás que, de todas tus adquisiciones, yo fui la única que tenía mente propia. No intentes contactarme. Toda correspondencia futura será a través de nuestros abogados. O mejor dicho, mis abogados, y quien quiera que puedas permitirte contratar». Arrugó la carta en su puño, su cuerpo temblando con una rabia tan profunda que lo dejó sin aliento. Había sido total, completa y perfectamente derrotado. Había sido desmantelado no por un rival corporativo o una caída del mercado, sino por la mujer tranquila y sin pretensiones que había relegado al segundo plano de su vida. Ella había utilizado su propia arrogancia, sus propios documentos legales y su propio hijo en su contra en una maniobra tan brillante y despiadada que era algo que habría admirado en un enemigo. Miró a través de las puertas de cristal del vestíbulo hacia el ático donde las luces estaban encendidas. Casi podía imaginarla parada allí, con una mano en el estómago, mirándolo. Elena Vargas de Torres, la curadora de su vida, acababa de curar su espectacular destrucción. No le quedaba nada más que la ropa cara que llevaba puesta y el sabor amargo del champán en la boca. Había brindado por su futuro, sin darse cuenta de que ya era un fantasma del pasado. Y así, el mundo de Javier Torres terminó no con una explosión, sino con una firma silenciosa y el estallido de un corcho de champán.
Es un escalofriante recordatorio de que las mayores amenazas a menudo no provienen de nuestros enemigos declarados, sino de las personas que más subestimamos. La historia de Elena es una historia de increíble fuerza, una transformación de una socia silenciosa a la arquitecta de su propia justicia. Nos deja con una pregunta poderosa. ¿Es esta una historia de venganza a sangre fría? ¿O es una historia de autopreservación radical? ¿Fue el golpe de Elena una clase magistral de karma o una advertencia sobre el devastador poder de los secretos? Javier perdió una fortuna, pero al final, lo que realmente perdió fue el respeto y el amor de una mujer que valía más que todo su imperio. ¿Qué piensas tú? Déjanos saber en los comentarios de abajo. ¿Crees que Javier obtuvo lo que merecía o Elena fue demasiado lejos? Y no olvides pulsar esa campana de notificación. No querrás perderte el próximo drama de la vida real que descubramos.